Bueno, feliz día a todos y a todas. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Tobías Murillo Pérez. Soy tutor de la UNED. Y en esta ocasión me ha tocado referirme a los capítulos 13 y 14 de la unidad didáctica de ética y política de la cátedra de filosofía. Con dos autores, los que me voy a concentrar, en realidad son varios, pero son dos centrales que son Max Scheler y Jean-Paul Sartre, que tienen detalles muy importantes para entender no solamente la modernidad, sino también la ética. Pero para entender a ambos, voy a referirme primero a un autor inicial que ya han visto en capítulos anteriores, que se llama Immanuel Kant. Porque Kant es trascendental para entender dos detalles, tanto de Sartre como para entender un detalle fundamental o los detalles centrales en la filosofía de Max Scheler, principalmente lo que tiene que ver con su ética de los valores. Kant es el pensador de la Revolución Francesa y Kant está preocupado por lo que se deviene después de la Ilustración. Pero, ¿qué es la Ilustración? Kant la define como la salida de la minoría de edad de la humanidad. Pero, ¿qué significa ser menor de edad? Para Kant, ser menor de edad significa necesitar de la tutela o de la guía del otro. El niño necesita que el adulto le indique a qué hora comer, qué tiene que hacer, qué puede hacer, qué no puede hacer. Bueno, Kant está definiendo que la humanidad antes de la Revolución Francesa se comporta como un niño, principalmente porque está bajo la tutela de la autoridad papal, por un lado, la autoridad de la Iglesia, y del lado de la autoridad de la monarquía. Sí, si hay un papa que nos dice cómo tenemos que actuar en nuestras vidas privadas y públicas, y aparte hay alguien, un monarca que nos define políticamente, en realidad nos comportamos como humanidad, como niños. ¿Sí? La humanidad como tal, la humanidad europea no ha logrado salir de la minoría de edad, sigue bajo la tutela tanto de la monarquía como la del papado. Y bueno, la Revolución Francesa tiene precisamente como cualidad romper tanto con la monarquía como con el papado. ¿Sí? A partir de esto se funda la República moderna, lo que nosotros entendemos por el liberalismo moderno, ¿verdad? Pero Kant está viendo aquí una preocupación fundamental. ¿Qué pasa desde el punto de vista kantiano si de un día para otro nos encontramos sin tutela? Es decir, si de un día para otro ya no hay autoridad. Y piensen, yo siempre lo pongo con mis alumnos, ¿qué pasa si usted siendo adolescente de un día para otro desaparece su papá, desaparece su mamá, desaparece, le dicen que ya no existe nadie dentro de la casa, hay dinero? Kant está muy preocupado porque salir de la minoría de edad, digamos, tiene un elemento muy importante, pero también es preocupante a nivel ético, a nivel moral. ¿Quién rige a partir de ahora los designios de la moral? ¿Sí? Si antes estábamos acostumbrados a que era la iglesia o que era la monarquía, bueno, ¿quién va a definir ahora lo que es correcto, lo que no? Y Kant, a partir de esta premisa, funda una nueva concepción ética basada en lo que él denomina el formalismo kantiano. Kant cree que la autonomía, ¿sí? Que la ética nueva, la ética que se funda ya sin esas autoridades supremas, tiene que fundarse a partir de un principio autónomo, a partir de un principio formal. Cuando digo formal, quiero decir racional. Quien debe regir el designio de la vida o la ética no puede ser ni el Papa ni la monarquía. Es decir, no es Dios ni, ni tampoco el Estado. Debe ser el ser humano quien tenga la capacidad de saber identificar qué es correcto y qué no. Pero ¿cómo lo hace Kant? Kant dice que la mayoría de edad es la capacidad de servirse del intelecto, ¿sí? De la razón para tomar las propias decisiones.
Es decir, no me sirvo de lo que dice la iglesia, no me sirvo de lo que dice el Estado, sino que me sirvo de la propia razón, es decir, de mi intelecto para dictarme yo qué es correcto y qué no. Es decir, es el ser humano en libertad quien define qué es lo correcto y qué no. Y Kant hace en este sentido una separación. Ya yo no me rijo por las leyes eternas, ¿verdad? Por las leyes divinas, ni por las leyes de la monarquía, sino que me rijo bajo el principio formal de la razón. En esto Kant distingue dos éticas: la ética de la autonomía, ¿sí? La ética donde yo me rijo, ser autónomo, es regirme yo mismo, que la razón le diga al cuerpo, a mis sentimientos, a todo lo que yo deseo, qué es lo que se tiene que hacer. Por eso Kant impone el imperio de la ley moral. La razón sabe lo que tiene que hacer y como sabe y es más poderosa, se dice a sí misma y se impone que es lo más correcto. ¿Bien? Frente a una moral que vamos a definir la heterónoma. Heterónoma es esa moral que se rige no bajo la autonomía, sino bajo principios externos a él. Por ejemplo, el placer. Yo siempre pongo el ejemplo de la comida. ¿Sí? Supóngase que tenemos un problema de salud grave, de colesterol, de obesidad, etcétera, etcétera. El doctor nos dice qué no debemos hacer, y yo me encuentro un plato, no sé, de comida grasosa. Tengo la razón que sabe que no tengo que hacer, que tengo que obedecer la ley, ¿sí? Porque la razón misma se dice qué es lo que tiene que hacer, y por lo tanto no se come la comida, o me guío bajo el principio del placer, ¿sí? Es decir, de lo que yo quiero, ¿sí? Hay una balanza entre lo que yo debo hacer, que la razón no entiende, y lo que yo quiero, mis apetencias, mis apetitos, ¿sí? Si yo sigo y si hago lo que mi cuerpo quiere, lo que mi estómago me pide, lo que mis emociones me están pidiendo, que es comas ese plato entero, Kant dice que no estoy siendo autónomo. Si yo no puedo regir mis instintos, yo no tengo autonomía. Soy esclavo de mi estómago, por decirlo de una forma, ¿sí? En ese sentido es que Kant divide o separa la ética autónoma, la ética de la autonomía, la ética de la razón, la ética formalista, de la ética heterónoma, la que se guía por los impulsos, por las emociones, ¿sí? Por las apetencias. Kant cree que una sociedad ilustrada tiene que ser una sociedad guiada por esta razón, ¿sí? Esta razón que nos va a lograr llevar a un nivel superior como humanidad. Esta es la ética y la filosofía de la ilustración. Esta es la ilustración, es la luz de la razón guiando a la humanidad. Los ilustrados creían profundamente que el progreso tecnocientífico y que el progreso de la razón, la ciencia, nos iba a llevar a un lugar superior. ¿Sí? Ya no se necesitaba ni de Dios, ¿verdad? Eso estaba muy presente en la Revolución Francesa. No necesitamos de Dios, ni necesitamos de la autoridad de la monarquía, sino que el propio ser humano, la propia humanidad ha encontrado en la razón el camino, la razón tecnocientífica, la ciencia, el camino para ascender. De hecho, la ciencia podía resolver en ese momento, se suponía que iba a resolver lo que la religión venía años de años prometiendo, ¿no? Y aparte era cierto, una economía muy, digamos que en la revolución industrial parecía muy próspera, comenzaban a desarrollarse nuevos inventos, la ciencia y la tecnología llegaron a unirse en un momento determinado para generar lo que nosotros conocemos después como la revolución industrial, que cambia también el modo de producción, entramos a un modelo capitalista de producción y hay una seria confianza, muy fuerte confianza en lo que el progreso podía generar a partir de ese momento, ¿no? Esta es a grandes rasgos la filosofía, digamos, de Kant y pongo dos elementos que son fundamentales para entender en un caso a Scheller y en otro caso para entender a Sartre. Voy a compartir la pantalla. Para empezar propiamente con la filosofía de Max Scheler. Vamos a empezar con la ética de los valores en Max Scheler. Y ahora van a entender por qué hice por qué me retrocedí
un poco, porque sin la figura de Kant es difícil entender a Scheller. Así se construye la filosofía realmente. Scheller nace en 1974 en Múnich, ejerce como docente en las universidades de Jena, Múnich y Colonia. Se aplican las áreas del conocimiento de la antropología filosófica y la ética. Ese es el área fundamental de él. Ya Scheller está viendo en la conformación de esa Alemania de inicios de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, las condiciones que van a favorecer posteriormente la aparición del nacionalsocialismo, ¿verdad? Y también tiene la influencia que recibe de toda la filosofía de la vida, principalmente autores como Nietzsche, que están preocupados o que concentran su filosofía en los principios del vitalismo. También en su inicio la filosofía de Scheller está muy influenciada por el cristianismo y por un concepto que estudiándolo un poco uno se percata que también es central en la filosofía cristiana, que es el concepto del amor como valor supremo. Esta idea del concepto del amor como valor supremo va a ser fundamental para entender a Scheller. Algunas características centrales. Ya lo dijimos, su concepción filosófica posee bases religiosas, que también en una segunda etapa se circunscribe entre una ética material de los dos valores, ¿no? Vamos a ver cómo Scheller logra atraer al mundo de la realidad, al mundo de los hechos, lo que tiene que ver con los valores, ¿no? Su propuesta remite a la importancia de las emociones en los vínculos que entablamos entre seres humanos, y esto va a ser muy importante. Recuerden la introducción que hicimos con Kant. Algo que Kant hace en su construcción de una ética es precisamente separar las emociones de la razón, ¿no? Quien debe dictar qué es lo correcto no son mis impulsos emocionales, ¿verdad? No son mis instintos, sino tiene que ser la razón pura la que dicte qué es efectivamente lo que yo tengo que hacer. Bueno, Scheller hace un cambio en este sentido y reincorpora las emociones en la ecuación moral como oramos. Una de las cuestiones fundamentales que también vamos a comenzar a estudiar ahora más adelante es que plantea la independencia de los valores en su carácter eterno. En este sentido, Scheller hace, digamos, una interpretación muy interesante cuando él plantea que los valores no son cambiantes, no son flexibles, sino que presentan a modo de entidades supremas que no varían con el tiempo. La ética de Scheller pretende, por lo tanto, superar la ética kantiana, la ética formalista, la ética de la razón. Por eso, en vez de dar énfasis al deber, se orienta hacia la persona, hacia los valores, pero principalmente hacia la vida. Le pretende dar más importancia a la vida, al sujeto, que propiamente a el deber como lo plantea Kant. Y muy importante, que tiene mucho que ver con el influjo del cristianismo, le da una especial relevancia al valor espiritual del ser humano y precisamente de la vida espiritual en la construcción de la ética, ¿no? Y como dijimos anteriormente, que también tiene mucho que ver con el influjo del cristianismo, el valor del amor y la simpatía en las relaciones humanas. Aspectos que evidentemente la filosofía kantiana había dejado en el olvido precisamente en su intento de generar una ética universal. En este sentido, Scheller también marca un cambio, porque de lo que se trata acá ya no es de una ética universal, sino más bien de una ética
diría yo, más concentrada en el individuo, en la felicidad propiamente. Ahora, vamos a concentrarnos principalmente, por lo cual yo hacía este preludio respecto a Scherer. ¿Qué le critica Scherer a la moral kantiana? Aquí hay que hacer un recuadro, una pausa más bien. Scherer no es que está en contra de Kant. Bueno, en algunos postulados sí. Sin embargo, es un gran admirador de la filosofía kantiana. Y le sirve la filosofía kantiana para reparar en aquellos detalles que quizás Kant, por el momento histórico en el que está viviendo, Kant está viviendo un momento de quiebre histórico, la Revolución Francesa. Por lo tanto, Kant está más preocupado no tanto en el individuo, sino en la humanidad como tal, en el proceso de la ilustración como tal. Y ¿cómo se llama? Esto nos permite a nosotros entender un poco los contextos distintos, porque Kant se está formando en un momento histórico donde lo que importa es que sigue para acá, para en adelante para la humanidad. Nosotros, en el caso de la filosofía de Scherer, estamos más preocupados en el beneficio, ¿verdad?, que puede haber no solamente para la sociedad, sino también para el ser humano. Esta distinción es fundamental. Y precisamente Scherer se concentra en la visión formalista kantiana. Pero, ¿qué es el formalismo? Ya dijimos algunos atisbos fundamentales, pero lo voy a leer acá. El formalismo es una teoría ética que sostiene que el valor moral está determinado por consideraciones formales. Cuando digo formales, quiero decir racionales. Recuerden que en Kant, quien dicta qué es lo correcto no es el rey, no es el papa, no es mi mamá, no es mi papá, no es la autoridad, no es el jefe, soy yo el que me indico a mí mismo por la luz de la razón. En eso consiste la ilustración. La razón es una guía. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Kant tiene un modo para interpretar, para decirlo, que se denomina el imperativo kantiano. Actúa de tal forma que tu ley se convierta, actúa de tal forma que tu acción se convierta en una ley de la naturaleza, lo que trata de decir Kant. Es decir, mis acciones, cuando yo actúo, tienen que servir no solamente para mí, no tienen que servir como un interés egoísta, tienen que servir para toda la humanidad, ¿sí? Si yo voy a robar, por ejemplo, yo tengo que pensar no en mi beneficio, sino qué pasaría si el acto de robar se convirtiera en una ley o en una norma para todas las personas, ¿no? Si la razón es capaz de ejercer esta ecuación, de entender las implicaciones de actuar bajo el imperativo categórico y todo el mundo actuar en función del imperativo categórico, pues la sociedad sería muchísimo mejor, ¿no? En ese sentido es que Kant plantea una ley universal, porque el imperativo no sirve solamente para mí, debería servir para todos los seres humanos. Cuando el ser humano actúa en función del imperativo, no actúa en beneficio propio, actúa, si ustedes lo están notando, actúa en beneficio de la humanidad. Es decir, la ética no está al servicio del ser humano, está al servicio de toda la humanidad. En este sentido es que Scherer nota un detalle muy importante. Kant ve en los placeres, en el beneficio propio, en el interés, un problema en la ética. Cuando se actúa por interés o por beneficio propio, nosotros nos olvidamos de la sociedad. Por lo tanto, Kant hace una separación aquí fundamental y dice, no, las emociones no pueden ser, digamos, el influjo o la fuerza que define lo que yo tengo que hacer. Si nosotros actuamos por emociones, actuamos generalmente de forma egoísta. Recuerden lo que hemos hablado de la ética heterónoma, ¿verdad? Por lo tanto, Kant cree que la única guía de la razón debe ser, la única guía de la ética, de la acción moral, tiene que ser la razón, el influjo de la razón. ¿Ok? Y separa en este sentido la ética formal de la ética material, es decir, de la ética heterónoma. Generalmente nosotros definimos una ética heterónoma cuando valoramos las cosas no por el deber o por la acción en sí misma, sino por las consecuencias que puede tener aquella acción. Pienso, por ejemplo, en la mentira.
Nosotros no mentimos o decimos la verdad generalmente, porque decir la verdad sea lo correcto, porque mentir sea lo incorrecto, sino generalmente mentimos, que todo el mundo lo hace, guiado principalmente por las consecuencias que nosotros vamos a tener respecto de lo que digamos. Es decir, generalmente mentimos porque eso nos va a traer buenas consecuencias. Si ustedes notan lo que estoy diciendo, quien actúa de esa forma, actúa en función de un interés propio. Y olvida algo que Kant está pensando en la ilustración. En el fondo, nuestras acciones no deben de regir nuestro interés, sino deben de regir el interés de la humanidad. Si todos actuamos en función de nuestros intereses, y pues vamos a tener una humanidad donde cada uno nos vamos a comer entre otros. ¿Ok? En otras palabras, yo actúo, yo obedezco la ley moral porque es lo que se debe, independientemente de que mi decisión traiga buenas o malas consecuencias. Vamos a hacer una distinción entre el deber y el querer. ¿Sí? Yo actúo por deber, porque es lo que se tiene que hacer. Y no actúo por querer, porque el querer tiende a buscar siempre el beneficio personal, como lo veníamos diciendo. ¿Sí? Y creo que lo más importante es lo que está en este último párrafo. Al hacer esto, como hemos venido diciendo, Kant separa las emociones. Las emociones no pueden definir la decisión que yo tome, la decisión moral de mentir o no mentir, de robar o no robar, ¿sí? Porque las emociones se inclinan siempre a nuestro favor, ¿sí? La humanidad no puede servirse al interés propio. No se actúa, dice Kant, porque algo sea agradable, porque mi acción sea agradable, porque lo que yo voy a hacer me traiga buenos beneficios, porque sea placentero, porque sea bello, porque sea útil. Dice, si actuamos en función de estos principios, recaeríamos en el egoísmo, la ética egoísta, en la ética del beneficio personal. ¿Por qué se actúa en función del beneficio? Dice Kant, y no del deber. Resumiendo, en términos más sencillos, Kant funda una ética del deber. El fin último de toda acción debe ser el deber y no el beneficio propio. Nosotros hacemos las cosas porque sean correctas, no porque me traigan beneficios. A esta concepción filosófica se le denomina deontología. Es la ética deontológica, donde se actúa en función del deber. Vamos a ver, no estoy diciendo que Kant se afilie a los 10 mandamientos, pero para entender a Kant tal vez nos sirve, por nuestra concepción cristiana, los 10 mandamientos con los cuales nosotros fuimos formados, bueno, en Occidente, donde existen 10 principios fundamentales: no matarás, no desearás la mujer del prójimo, etcétera, no robarás, etcétera, etcétera. La función de un cristiano tiene que ser respetar los 10 mandamientos. Se respetan no porque yo los quiero, no me quiero, porque me sean útiles, porque no me sean útiles, porque me gusten o no me gusten, porque me beneficio o no. No, se respetan porque están escritos. Es un deber, es una ley universal. ¿Sí? Esta es la deontología. La deontología se rige bajo un principio universal. Ahora, para Kant las leyes no están escritas. ¿Sí? Para Kant las leyes las produce la propia razón. Yo soy el que me dicto la ley universal y por lo tanto es una acción totalmente libre, autónoma, dice Kant. No es que yo voy a obedecer las leyes porque están ahí, las sigo ciegamente, no. Para eso Kant define el imperativo categórico mediante el cual yo puedo definir autónomamente qué es lo más correcto en su momento. Pero hasta aquí lo más importante de la filosofía kantiana, que es precisamente lo que Scheller va a tratar de criticar, es que Kant separa las emociones de la ecuación, como si la ética no tuviera que ver con las emociones, si la ética pudiera separar los círculos sociales, los círculos humanos, los círculos familiares de esta ecuación. Voy a poner una paradoja que se da en la filosofía kantiana, que es un ejemplo tal vez un poco absurdo, pero sirve para entenderlo. Kant se plantea, o en la filosofía, generalmente planteamos este dilema para entender a Kant. ¿Qué pasa si alguien me viene persiguiendo con un revólver detrás, ¿sí? Para tratar de matar, no a mí, perdón, a otra persona, me viene persiguiendo con el revólver.
me tocan la puerta, yo lo dejo entrar y el asesino que viene atrás dispuesto a quitarle la vida, me pregunta que dónde está esa persona. Y Kant se plantea el imperativo categórico. El deber, ¿sí? Dice Kant, es no mentir. ¿Qué pasaría si todos mintiéramos? ¿Qué pasaría si la mentira se convirtiera en una ley de la naturaleza? Sí, pues sería un desastre. Por lo tanto, Kant plantea el absurdo de que nosotros estaríamos obligados a decir dónde está la persona independientemente de las consecuencias. Es decir, independientemente que al decirle yo, esa persona está oculta detrás de esa mesa, lo vayan a matar. Para Kant, el fundamento de todo es el respeto a la ley, al deber. Bueno, es este aspecto tan radical de la filosofía kantiana que Scheller critica y le denomina la ética del resentimiento. Scheller asevera que Kant produce una ética del resentimiento, pues esta ética que obliga a obedecer la ley independientemente de los resultados que ésta tenga, produce una tensión entre el deseo y la impotencia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es una ética que no está al servicio del ser humano. Es una ética que no está al servicio del bienestar, del bienestar emocional de las personas. ¿Sí? Probablemente en eso tiene mucho que ver el influjo del cristianismo. Recuerden que en el cristianismo hay un principio que está por encima de las tablas de la ley en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley que está escrita en las tablas, la ley está escrita en piedra, la que se tiene que obedecer, una especie de deontología. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el cristianismo cambia o hace una ruptura con la antigua ley, ¿sí? Y pone un principio que está por encima de las tablas de la ley, que es el amor. Para el cristianismo tradicional, ¿verdad? No el antiguo testamentario, sino el cristianismo del Nuevo Testamento. Lo que está por encima del deber es el amor. ¿Y cómo entender esto? Recuerden que hay una parábola donde Jesucristo está sanando un sábado. Recuerden que los sábados en el Antiguo Testamento son los días de Dios, no se pueden dedicar a otra cosa que no sea para Dios, para la meditación propiamente. Y Jesucristo está sanando un sábado y la ley le cae encima, ¿sí? Los clérigos le dicen, ¿por qué usted está sanando un sábado? Y Jesucristo responde de una forma muy interesante, antideontológica, pero muy propia y muy sabia y muy en favor del ser humano. Dice, la ley no está hecha para los hombres. Perdón. La ley está hecha para los hombres y no los hombres para la ley. ¿Qué significa esto? Cuando una ley no le sirve al ser humano, lo destruye. Cuando un principio destruye al ser humano, no tiene por qué obedecerse. Y Jesucristo es una persona que está rompiendo las leyes porque hay un principio que prima en él que no es el principio de la obediencia, sino es el principio del amor. El amor gesta y rompe con el Antiguo Testamento, ¿no? Y si sanar a una persona en un día está prohibido, le va a traer un beneficio, pues yo no tengo que hacer ley, yo tengo que hacer aquella ley que está en favor de los hombres. ¿Sí? Desde el punto de vista de Scheller, esta ética formal está castrando la alegría del vivir. ¿Sí? No está hecha para la alegría, está hecha para construir un mundo lleno de reglas, pero no para la felicidad. ¿Sí? De hecho, algo importante en la filosofía kantiana, la filosofía ética kantiana, es que la ética no tiene nada que ver con la felicidad. Yo actúo bien no porque eso me haga feliz, sino porque se tiene que actuar bien. De esta forma, Scheller invierte la ética del deber por la ética del valor. Lo que yo tengo que actuar no es en función de los deberes, sino yo actúo en función de los valores. Al actuar en función de valores que son propiamente humanos, ¿sí? Yo pongo la ley al servicio del ser humano. Acerco la ética a la humanidad. Acerco la ética al bienestar. ¿Sí?
que en principio en Kant está separado, ¿no? Y ahora lo vamos a ver más claramente, pero cuando actúo en función del amor, no solamente estoy actuando bien, sino que de alguna forma yo estoy teniendo una retribución. Eso en Kant estaba totalmente prohibido, totalmente olvidado. ¿Sí? Ahora, Scheller le está criticando a Kant que Kant confunde bienes con valores. Y ahí es donde viene la gran confusión de la ética kantiana. Vamos a tratar de aclarar ambos conceptos. ¿Qué son bienes? Los bienes son, es lo que constituye el mundo de los hechos o de las cosas. Por ejemplo, por bienes se tiene que entender, no sé, un hecho. Por ejemplo, una graduación, ¿no? Haber perdido una materia. No sé, haber tenido COVID, una enfermedad, comprar un carro, no sé, casarme. Todo esto se constituyen como bienes. Ahora, a los bienes están adheridos o poseen valores. ¿Sí? Nosotros le otorgamos un valor a esos bienes. Piensen ustedes como cuando van a un pasillo. Los pasillos de un supermercado están llenos de bienes, ¿sí? Por todo lado hay objetos, cosas, pero cada una de esas cosas otorgan un valor que el ser humano les da, ¿sí? Que el ser humano les otorga. Si en un supermercado el ser humano le otorga valor a esos bienes, en la moral, esos bienes no se los otorga el ser humano, la sociedad desde el punto de vista Scheller, sino que ya están dados. Ahora, para entender un poco esto, vamos a explicar. Los valores no son objetos físicos, ¿sí? No son cosas. A pesar de que se relacionen con las cosas, con los bienes que hemos dicho anteriormente. Sin embargo, los valores sí están adheridos a las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, salir bien de una operación, ¿sí? Eso es un hecho. Un hecho es lo que acaece, lo que sucede. Pero ese hecho viene adherido, de ese hecho viene adherido un valor, ¿sí? Un buen valor, algo bueno. Yo le otorgo a esa acción algo valioso. La considero algo bueno, ¿sí? Su forma de ser justamente es el valer para el hombre. ¿Sí? Para nosotros, ese tipo de acciones, la salud, la enfermedad, vienen adheridos de alguna especie de valor o de antivalor también, ¿no? Para Scheller, algo muy importante, si no es materia, entonces, ¿qué es? Esto también está muy adherido a la filosofía religiosa, a la filosofía cristiana, y también yo le encontraba un paralelismo también con la filosofía platónica. Para Scheller, los valores son esencias, no son materias, son esencias. Kant le denominaría noúmenos, ¿sí? Cosas en sí, intuiciones a priori. ¿Y qué es una intuición a priori? Algo que no está dictado por la experiencia, sino que siempre ha estado ahí. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, en Platón, la belleza. La belleza, nosotros no entendemos la belleza con la experiencia, sino que ya tenemos una intuición de la belleza desde el origen. También en Platón, por ejemplo, tenemos una idea del bien que está previa. Es una intuición a priori. Nacemos, por decirlo así, con un chip ya dispuesto en nuestra cabeza donde nosotros ya sabemos qué es el bien, qué es la belleza, etc. Por eso no son conceptos dados por la experiencia, sino que son conceptos ideales, que solo se captan mediante la intuición. ¿Sí? Una cuestión importante, como lo vengo diciendo, es que estos valores existen desde siempre y son perfectos, no son cambiables, no son intercambiables, no son reducibles, no se pueden modificar, ¿sí? Los conceptos de bien, de belleza, están dados desde siempre.
Dice Scheller que Kant comete un error al confundir los bienes con valores. Una máquina, por ejemplo, es un bien y el valor es su utilidad. Una obra de arte es un bien, suscitado por el valor de la belleza. ¿Sí? Entre más bella, más valiosa es la obra, por ejemplo, ¿no? Entre más útil sea aquella herramienta, aquella máquina, pues más valor nosotros le otorgamos. Yo andaba en bicicleta este fin de semana y me estallé. Y algo tan sencillo como un inflador o como un parche me hubiera sido de mucho valor en ese momento para mí. Y probablemente hubiera tenido más valor que cualquier otra cosa en aquel momento. Bueno, el valor es lo que nosotros adherimos precisamente a esos bienes o a esos hechos. Un acto heroico es un bien cuyo valor es la nobleza. La ley es un bien a causa del valor de la justicia. Vean cómo los objetos, las cosas, los bienes, los hechos tienen adheridos cada uno esos valores que le otorgan, digamos, mayor o menor importancia según sea el caso. Dice, al ser independientes de la experiencia, existir desde siempre y al ser perfectos, nos sirven de guía para estimar o desestimar hechos individuales. Quizás este es el valor más importante. Al ser perfectos, al estar dados, las elecciones, nosotros utilizamos los valores para medir y para definir qué es correcto y qué no. ¿Sí? Si las cosas no tuvieran valor y todas las cosas fueran exactamente iguales, no podríamos nosotros eventualmente decidir qué es mejor y qué no. Los valores en ese sentido funcionan como una especie de guía en la ética, de guía de la acción. Y aquí hay un cambio radical con Kant, porque recuerden que en Kant es la razón, independientemente de las emociones, la que define qué es lo correcto. Y Scheller está cambiando la visión. Dice, no es la ley, no es el formalismo kantiano, no es la razón la que dicta qué es lo correcto, sino que tenemos una guía distinta que son los valores. Ahora, aquí hay un punto importante. Los valores, a diferencia de Kant, no se extraen a partir de una actividad teórica. Es decir, nosotros los valores no los captamos porque hay un libro donde están descritos cada uno, sino más bien a partir de una intuición emocional. Los valores no se captan por la razón o la facultad cognoscitiva, sino por el sentir emocional. ¿Qué significa esto? Yo veo, hace poco me pasó que me tocó ver una acción donde una persona que va caminando por la calle, yo veo un automóvil, veo un accidente, un motociclista se estrella contra un perro y cae. La ambulancia junta a la persona, se lleva a los dos que van en la motocicleta. Sin embargo, nadie le prestó atención al perrito. Me llamó la atención que hubo una persona que agarró al perro, lo vio, lo levantó, lo abrazó, lo cobijó, lo montó a su carro y se lo llevó. Es en ese momento donde yo veo aquella acción, donde no la racionalizo, ¿sí? Evidentemente la razón funge un papel importante, ¿no? Porque hay todo un proceso donde yo intuyo todas estas y capto las cosas, pero es la intuición emocional la que me permite valorar aquella acción. Yo veo en aquella acción la solidaridad y cuando yo la veo, yo la deseo. Por eso para Scheller, los valores no se entienden racionalmente, sino que se intuyen. Se intuyen cuando los captamos, cuando amamos, cuando odiamos, etcétera, etcétera. Los bienes en resumen es lo que es, mientras que los valores se aprecian. No hay una tabla, no se puede escribir, no se pueden describir, solamente se pueden apreciar. Se aprecian cuando vemos un beso, se aprecian cuando vemos un acto de amor de una madre,
Se aprecian cuando vemos un antivalor y nosotros odiamos aquello. Por ejemplo, cuando sentimos lo que pasa en los actos de corrupción en Costa Rica, ¿sí? Nosotros sentimos un desprecio por aquello que hicieron aquellas personas, por haberse aprovechado de su condición, de su condición política, social, etcétera, etcétera, para favorecerse. Scheller cree, a diferencia de Kant, que es por la vía emotiva por donde captamos nosotros los valores. Se nos revelan, como ya veníamos diciendo, intencionalmente e intuitivamente al amar, al odiar, al preferir algo, al desear, ¿sí? Es en ese momento donde los valores se nos presentan a nosotros como tales. Es en ese momento cuando nosotros los deseamos, cuando nosotros los valoramos efectivamente. En ese sentido, y siguiendo un poco con la ruptura con Kant, y por eso habíamos iniciado con Kant, no dependen de un juicio de valoración racional, sino, repito, los valores se captan intuitivamente, emocionalmente. Y es aquí tal vez uno de los elementos más importantes porque Scheller está abriendo la puerta a las emociones a la hora de incorporar, a la hora de definir la ecuación de la moral. Los valores, dice Scheller, tienen varias características, o tres fundamentales características. Por un lado, la polaridad. ¿Qué significa polaridad? Todo valor necesariamente tiene un contrapuesto, un contravalor, contravalor, perdón. La paz se encuentra en su contraste con la guerra, la tolerancia con la intolerancia y así sucesivamente. Sí, tiene que tener un referente contrario desde donde yo pueda entenderlos, captarlos y compararlos. También la cualidad. Los valores se aprecian cualitativamente, no cuantitativamente. Voy a poner ejemplo. El amor no se puede, digamos, dimensionar cuantitativamente. Yo no puedo decir cuánto amor yo le doy a mis hijos, cuánto amor yo le doy a mis estudiantes, cuánto amor yo le doy a mi pareja, etcétera, etcétera. ¿No? No existe eso de que yo la quiero usted 1.000.000, la quiero usted 100. No. El amor no se puede medir cuantitativamente. Los valores no se miden cuantitativamente, pero sí se pueden medir cualitativamente. Y la cualidad implica grados de intensidad, ¿sí? Yo puedo ver que hay una persona que ama más que otra, ¿sí? Y al yo poder interpretar ese grado de intensidad, me permite también a mí identificarlo con mayor o menor, y desearlo con mayor o menor intensidad, ¿no? Hay acciones heroicas, por ejemplo, que tienen mucha intensidad, que se convierten en valores totalmente deseables, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo del amor. Todo acto de amor, generalmente cuando es espontáneo, uno puede entender, como el acto del perro, que hay un acto de amor que supera en mucho, ¿verdad? En mucha intensidad lo que normalmente uno ve. Generalmente los valores trascienden, sí, trascienden la naturaleza de la acción misma, ¿no? Están por encima de lo que habitualmente uno esperaría. Y por eso son tan notables, ¿no? Y también la polaridad y la cualidad permiten que los valores también se puedan jerarquizar. Hay valores que están por encima de otros y que se vuelven más deseables, que se vuelven más importantes en una sociedad que otra, ¿no? Vuelvo al principio de la filosofía cristiana. Recuerden que en la visión neotestamentaria del cristianismo, el valor del amor está por encima de cualquier, en la jerarquía de las acciones, toda acción que se haga por amor, produce, está por encima de la ley, está por encima de cualquier otro principio. El amor es la base, el fundamento. Hay 5 criterios que Scheller le impone a los valores. El primero es el de la durabilidad. Nosotros podemos prescindir de ciertos valores, no prescindir, pero tal vez podemos entender que en esa base jerárquica algunos no son tan importantes porque no son tan durables. Los valores que son fundamentales son aquellos que son eternos.
Vuelvo al principio del ejemplo del amor. Desde el punto de vista cristiano, el amor es un principio eterno, ¿sí? Que no está sujeto a nada, que no cambia, que no es divisible. Aquí pasa el segundo punto. Los valores se pretenden tanto sean menos divisibles, porque los valores inferiores se fraccionan. El amor es un principio que es indivisible. Fundación. Es un principio, es un elemento, preferir los valores más sublimes que fundan otros, que fundan a otros. Por ejemplo, y voy a saltarme que está acá, el amor funda la solidaridad, por ejemplo. ¿Sí? La persona que actúa por amor necesariamente es solidaria. Profundidad de satisfacción. Los valores deben de producir una satisfacción plena, deben garantizar la satisfacción plena. Vuelvo y me mantengo en el concepto del amor, ¿no? Quien ama se siente bien, quien ama a los demás, entendiendo el amor como lo opuesto al odio. Quien no siente odio se siente siempre satisfecho, ¿verdad? Se siente siempre bien. Hay una satisfacción plena en aquello. Y 5, menor relatividad. Hay valores que son absolutos, no son relativos. Yo voy a poner un ejemplo, el respeto. No siempre se respeta. Cuando una persona me agrede a mí, me ofende o me amenaza con un arma, el respeto pasa a otro nivel. Sin embargo, hay valores que son máximos, absolutos, como el principio del amor, o que son menos relativos. Yo nunca puedo negociar el amor. ¿Sí? El amor no se negocia, se actúa siempre por amor. He venido insistiendo en la clave del amor porque es un ejemplo que todos lo tenemos muy claro y porque fuimos formados en la tradición cristiana y es fácil de entender. Hay dos elementos que son fundamentales en Scheller y que deben de fungir como guía, ¿verdad? Que están aquí en el subtítulo, la simpatía por un lado y el amor por otro. Vamos a ver qué similitudes hay en uno y en el otro para entenderlos. La simpatía, que yo la voy a analogar en este caso con la empatía, es la capacidad de colocarse en los pies del otro. Scheller ve en esto un elemento fundamental porque desde el punto de vista de él, la simpatía o la empatía nos permite alejarnos de nosotros mismos para entender lo que le está pasando y para entender la vivencia y lo que a la otra persona le está pasando. Sin empatía, sin simpatía, los seres humanos nos sentimos alejados de las otras personas. Para eso, para Scheller, la simpatía es la base de las relaciones interpersonales y, por lo tanto, de cualquier ética. Vamos a ver. La empatía es la capacidad que los seres humanos tenemos para entender lo que a los otros les está pasando. Ya un poco con una versión más clara de lo que es la empatía en la modernidad a partir de los descubrimientos de la neurociencia. Entendemos, por ejemplo, algunas reacciones que nos permiten interpretarlo. Por ejemplo, si yo bostezo, yo genero en la otra persona una reacción de bostezo. ¿Sí? Si estamos discutiendo con una persona o estamos hablando con una persona y esa persona eventualmente llora, evidentemente yo reacciono ante aquello, ¿no? Me siento interpelado por lo que a la otra persona le está pasando. En la medida en que la empatía funcione más entre seres humanos, en la medida en que nosotros nos podamos ubicar más entre seres humanos, nuestra conexión es mayor. Por lo tanto, la posibilidad de actuar bien es muchísimo mayor. Una de las cuestiones más trágicas, creo yo, de nuestra modernidad
consiste en la virtualidad, la virtualización de la realidad. Cuando nosotros conversamos por medio de una computadora, sin la mediación de la mirada, sin la mediación de los gestos, sin la presencia de la otra persona, pues la empatía va desapareciendo, ¿no? Eso es lo que nos permite muchas veces a los seres humanos poder criticar, decir cosas, ofender, porque la otra persona no está acá. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿qué pasaría si usted tuviera a la otra persona enfrente? Usted diría las mismas cosas. Y la respuesta siempre es no, probablemente que no. Probablemente yo me mediría más para decir aquello. Bueno, esta es precisamente la virtud de la empatía. Ahora, la empatía, dice Scheller, tiene una limitación, porque la empatía se forja a partir de los círculos más cercanos. Me explico. En el caso inicial, en el fundamento de la empatía, la relación más cercana que tenemos es la del niño con la madre. La madre es capaz de desarrollar tal nivel de empatía que sabe, por ejemplo, cuando el niño siente hambre, cuando el niño está triste, cuando el niño está alegre, qué quiere, etcétera. Tanto así y tanta es la empatía que la madre puede saber con muchísima mayor atención cuando un niño está en peligro, ¿no? Esa capacidad de empatía probablemente no la tienen las personas que están más lejos de su círculo, ¿no? Conforme vamos avanzando, los círculos empáticos van creciendo, ya no es solamente el niño con la madre, sino es el niño con la familia, con el papá, con los hermanos. Conforme vamos socializando, en ese círculo empático comienzan a fungir y comienzan a generarse las amistades. Yo siento más empatía con mi círculo de amigos que con las personas que no son mis amigos, ¿no? Y después lo podemos desarrollar a la cultura, a la sociedad. Nosotros nos sentimos más empáticos con los costarricenses que con los que no lo son. Y esto marca una seria deficiencia de digamos, del desarrollo empático. ¿Por qué? Porque conforme las personas están más lejanas de mi círculo, de ese círculo de convivencia donde yo desarrollo mis relaciones empáticas, yo soy menos capaz de sentir sentimientos, menos capaz de sentir emociones hacia la otra persona. Es decir, podemos actuar muy bien con las personas que están cerca de nosotros, pero podemos ser profundamente crueles con las personas que están lejos de nosotros, ¿sí? O podemos interpretar un hecho de una forma cuando es un amigo el que nos la cuenta, ¿verdad? A que cuando es, por ejemplo, una persona que está externa. Eso nos pasa generalmente, por ejemplo, cuando nuestra amiga nos viene a contar o nuestro amigo nos viene a contar de lo que le pasó con el exnovio. Sí, nosotros juzgamos de una forma muy rígida al exnovio y juzgamos de una forma muy paciente, muy amorosa a nuestro amigo. Bueno, eso es precisamente, Scheller ve en esto, en la empatía, una limitación. Los seres humanos somos empáticos con las personas que están cercanas, pero podemos ser también profundamente crueles con las personas que no están cerca, ¿no? Si bien mediante la empatía se supera el egoísmo, el egocentrismo, y se asegura una especie de posibilidad de comunicación y de comprensión humana, tiene esa limitación. Scheller por eso ve en el amor un elemento que está por encima de la simpatía o de la empatía. El amor nos permite de alguna forma superar la barrera, puesto que está por encima de todos los valores. Cuando yo actúo por amor, la empatía ya no tiene que ver. El que actúa por amor lo hace independientemente que sea su hijo o no sea su hijo. Es una actitud totalmente altruista, es la separación de lo propiamente humano para actuar yo en función del otro, ¿sí? En el amor consiste en yo separarme de mi egocentrismo, de mis intereses, de mis necesidades para actuar yo en función de los demás. Independientemente de la cercanía o lejanía, ¿no? En esto también se ve mucho el influjo de la filosofía cristiana en Scheller, ¿no? Porque el cristianismo está cargado de este tipo de ejemplos, ¿no? Del ser humano, donde el mismo Jesucristo, por ejemplo, da su vida por el resto de la humanidad, ¿no? El amor rompe con
digamos, con cualquier principio egoísta, y siempre donde hay amor, el egoísmo no existe, el odio no existe, ¿no? Y eso marca en Scheller la posibilidad de superar las debilidades del, ¿cómo se llama? De cierta limitación de la empatía. Ahora, Scheller distingue en la escala del amor y el odio tres niveles que van del menor al mayor. Por un lado, el amor pasional, que según Scheller se relaciona con los valores de lo noble y de lo vulgar. Ya después hay una parte más intelectual, más racional, digamos así, menos carnal, dirigido hacia los valores del conocimiento, de la belleza, ¿no? Están asociados tal vez a principios más como el arte. Pero Scheller, en ese influjo del cristianismo que todavía está en él, ve valores que son supremos y que tienen que ver ya no con valores de carácter pasional ni intelectual, sino más bien espiritual, ¿sí? Y Scheller apunta hacia valores más asociados hacia lo sagrado y hacia lo profano. Eso nos ayuda en esa escala, que ya venimos diciendo que las escalas son fundamentales en Scheller, a identificar cuáles son los niveles de importancia y de escogencia que nosotros tenemos que utilizar en nuestra vida. Okay, espero que esta sección inicial con la que nosotros dirigimos esta clase sobre Scheller haya quedado claro. Ahora vamos a pasar a el cuarto capítulo que nos va a hablar sobre el existencialismo. Yo les decía inicialmente que Kant también tiene un poco que ver con esta lección. ¿Y por qué Kant? No tanto Kant, sino la ilustración como tal. En la época en que está escribiendo, donde se están haciendo el existencialismo, estamos también mirando lo que algunos definen como el fin de la ilustración. Recuerden Kant, que Kant definía a la ilustración como el paso de la minoría a la mayoría. Y como los ilustrados tenían un gran optimismo en lo que la ilustración iba a poder lograr con la humanidad, ¿sí? Era la guía de la razón tecnocientífica, el progreso humano. Aquí estábamos en medio de la revolución industrial. Iban a lograr llevar a la humanidad a un mejor momento, ¿sí? La razón iba a estar al servicio del ser humano. Bueno, este objetivo como tal es puesto en entredicho después de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas no son iguales cuando dos bombas atómicas caen en Hiroshima y Nagasaki contra la población civil, destrozando, matando y exterminando seres humanos. La razón no es la misma y no se entiende lo mismo cuando Auschwitz, que es una especie, es un pueblo desarrollado tecnológicamente para el exterminio humano, se comprende. ¿Cómo es que aquella razón que los ilustrados creían que nos iban a liberar terminan convirtiéndose en bombas atómicas en campos de concentración? ¿Cómo es que la ciencia termina atacando al propio ser humano? ¿Cómo es que la razón se termina convirtiendo en barbarie? ¿Sí? ¿Cómo es que la ingeniería termina favoreciendo la construcción de campos de exterminio humano? Con tanta precisión, con tanta violencia, con tanto odio. Evidentemente, si usted está escribiendo en 1940, 1950, usted está poniendo en entredicho no solamente qué ha pasado con la humanidad, sino hacia dónde va la humanidad. Y aquí es donde comienza un elemento fundamental que va a dar origen a la filosofía existencialista, que es el absurdo. La existencia, la vida humana en aquel momento, para las personas que están sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial, se plantea como una especie de absurdo. El absurdo es algo que es un sinsentido.
Y nosotros veníamos, digamos, desde la ilustración, creíamos que la existencia tenía un sentido, el progreso era el sentido, ¿no? Pero ese progreso parece que no va hacia ningún lado, y no está produciendo nada positivo, no está produciendo nada bueno, está produciendo el exterminio del ser humano. La vida como tal se plantea como una especie de absurdo. Es este absurdo lo que está en la génesis del origen del existencialismo. El existencialismo tiene al absurdo como origen de como nacimiento, como su génesis, como premisa causal de toda su construcción. Datos importantes para contextualizar el existencialismo. Es un movimiento filosófico contemporáneo que aparece en Europa, inicia, ya lo dijimos, después de la Primera Guerra Mundial y se extiende durante las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Su origen y desarrollo refleja la situación histórica del continente, devastado por los conflictos bélicos, y muy importante, sino también por una razón, sino también en razón de una pérdida de libertad por parte de los regímenes totalitarios. Ya se había visto el nacionalsocialismo que había causado, pero también el surgimiento del estalinismo en la antigua Unión Soviética, donde parecía que las posibilidades de liberar al ser humano que nosotros, o que se habían ya, digamos, alejado del peligro de la Segunda Guerra Mundial, volvían a revivir en los movimientos totalitarios de la segunda mitad del siglo XX. Y había un desencanto precisamente por todo lo que pudiera plantearse como una salida, como una liberación al ser humano, ¿no? El existencialismo se resume como una filosofía de la decepción. Pues se están cuestionando absolutamente todos los optimismos que veníamos heredando de la filosofía anterior, principalmente de la filosofía ilustrada, como ya lo dijimos. Ya el progreso de la historia ya no se plantea como una posibilidad, ya no hay una razón científica que nos dé a nosotros una salida. Evidentemente las posibilidades de una salida religiosa como las tuvimos en épocas pasadas tampoco es una posibilidad. Ya no hay nada que pueda fundamentar ¿cómo se llama? Que pueda fundamentar una posible salida, ¿no? El idealismo alemán, el positivismo, el marxismo, la ilustración, absolutamente todo parecía que se había agotado en la Segunda Guerra Mundial. El existencialismo surge precisamente como una crítica y una salida a ese absurdo que nosotros estamos viviendo en aquella época. Dice, frente a las filosofías que interpretan al ser humano de forma colectivista, llámese marxismo, llámese la ilustración, llámese, no sé, el progreso, etcétera. Las filosofías de la existencia tratan de reafirmar la particularidad del individuo que se había perdido, ¿no? Y ya esto lo hemos visto en Kant originalmente, ¿no? Pero, y en la ilustración kantiana, pero tiene mucho que ver una nueva necesidad de volver a relanzar al individuo, volver a entenderlo en medio del absurdo, cómo rescatar al individuo de toda la barbarie. El énfasis de su pensamiento está puesto, por lo tanto, en esa libertad, en cómo liberar al ser humano, cómo devolverle la libertad perdida al ser humano. Pero principalmente tiene que ver con un elemento fundamental, el compromiso del ser humano ante esa realidad. Yo creo que aquí es donde está lo central. Los existencialistas están buscando un compromiso del ser humano que permita devolverle a la humanidad el sentido que había perdido. Tal vez no el sentido, sino devolverle a la humanidad un futuro. Tratar de que el ser humano se vuelva responsable para que por su propia cuenta sea capaz de construir aquello.
de reconstruir lo que en aquel momento estaba totalmente perdido, ¿no? Si nosotros quisiéramos ir a entender dónde se origina el existencialismo, tendríamos que ir hacia un filósofo y teólogo danés creyente que se llama Søren Kierkegaard. Pero también hay destellos de esta filosofía en pensadores más pesimistas o digamos, que teorizan al respecto del pesimismo, como Schopenhauer. O también en el vitalismo de Nietzsche también podemos encontrar algunos resabios de esta filosofía. Kierkegaard es el primer impugnador que le reclama a Hegel, a la filosofía idealista, que hace desaparecer al ser humano de su filosofía, ¿no? A la individuación, al individuo como tal, a sus necesidades individuales, pues el ser humano queda ahogado en ese mar que es el progreso y que es la historia, ¿no? Está abocado a un fin que le es ajeno completamente como individuo. Y evidentemente una filosofía como tal no logra explicar los problemas personales, las opciones como individuo a las cuales yo como individuo me enfrento, la angustia, la desesperación, que son elementos que naturalmente se necesitan reflexionar en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que son propiamente lo que toda esa devastación que es la Segunda Guerra Mundial en Europa, angustia, desesperación, necesitan replantearse, ¿no? Hay toda una crisis moral en Europa que tiene que ver con los individuos que quedaron después de esta salida, después de esta guerra. Y Europa necesita replantearse, evidentemente, bueno, qué es lo que queda y qué es lo que sigue, ¿no? Esa subjetividad que quedó dañada precisamente por este totalitarismo, por esa impresión del progreso, por esa falsa impresión del progreso, es la que los existencialistas están preocupados por reconocer. Es la experiencia intersubjetiva, la experiencia personal, lo que me pasa a mí, lo que me pasa internamente, cómo el sujeto interpreta internamente lo que está pasando. Ya no me interesa interpretar desde afuera, desde la sociología propiamente lo que pasa, desde la ciencia propiamente lo que pasa. Esa no es lo que yo necesito. Necesito interpretarme a mí mismo, ¿no? En ese sentido, el existencialismo es una filosofía de la subjetividad. Subjetividad que consiste en la existencia como libertad. El fundamento del ser humano, lo que hace al ser humano, es la posibilidad de reinventarse, de hacerse. En ese sentido, el existencialismo tiene una beta optimista. No está muerto por completo. El sujeto puede hacer y puede hacerse, efectivamente. No está derrotado por completo. Y yo creo que es este el elemento central. El existencialismo trata de decirle al ser humano, a pesar de toda la desgracia que puede significar haber estado en un campo de concentración, haber sufrido la devastación de la guerra, todavía el ser humano puede rehacerse. La vida es ese hacerse y rehacerse, pero para poder hacerse y rehacerse, yo necesito de un elemento. El ser humano necesita algo que parecía que en la Segunda Guerra Mundial había perdido, y es la libertad. El existencialismo le está devolviendo la libertad, no a la humanidad, sino al ser humano, que había quedado perdido en el campo de concentración. La humanidad como tal desaparece en los campos de concentración, el ser humano se convierte en un número, en una cosa, se objetiviza, y el ser humano está tratando, perdón, el existencialismo está tratando de cambiar esa objetivización, ¿no? Y devolverle precisamente la libertad y la subjetividad, la dignidad que el ser humano había perdido. En el existencialismo, algunas características, ustedes las están viendo ahí, se utiliza menos la palabra hombre, se prefiere la denominación existencia, yo,
conciencia, ser para sí. Vuelvo al punto que decía antes, en los campos de concentración el sujeto se había perdido, ¿no? Habíamos convertido al ser humano en un número, una cosa. Los totalitarismos también habían eliminado al ser humano. Y ese ser humano no es en tanto no se pueda concebir a sí mismo, en tanto no tenga conciencia de su propia existencia. Y eso es lo que estamos tratando de rescatar, eso es lo que está tratando de rescatar el existencialismo. Por eso rehuye tanto a esos conceptos que están más cercanos a la objetivización, a la colectivización, si se quiere, de la subjetividad. Y está más preocupado por la existencia, el modo de ser peculiarmente humano. 2, la existencia es pura subjetividad. Que esto evidentemente en los gobiernos totalitarios esa subjetividad no existe. En el campo de concentración la subjetividad parecía que no existía. El ser humano se crea libremente a sí mismo mediante las posibilidades finitas que elige. Yo soy lo que hago con lo que tengo. Esto está también en Ortega y Gasset, esta idea, ¿no? De que yo soy lo que puedo hacer con las alternativas que me ha dado ¿cómo se llama? La humanidad. Y la vida. Evidentemente mis posibilidades son finitas. No puedo hacer lo que yo quiero, no puedo volar, no puedo, digamos, dejar de trabajar. Sin embargo, la vida constantemente me está dando posibilidades para que yo elija. Nadie puede dejar de elegir, como vamos a ver ahorita. La actualidad de la existencia es un aspecto fundamental del existencialismo. La existencia no se mide por el pasado, ¿verdad? El pasado no me define a mí. Si me definiera, entonces yo no podría ser libre. Yo no estoy hecho, yo no fui hecho, a mí no me crearon, sino que yo soy una construcción que se hace día a día, ¿no? Cada opción diaria me permite a mí construir un nuevo momento, un nuevo ser humano. Y por lo tanto yo no puedo definirme como que yo estoy marcado. No existe por lo tanto ni un futuro ni un destino, porque el destino es creación mía, ni un pasado que me defina quién soy yo, ¿sí? Sino que la vida está en constante construcción y esa construcción no se hace en otro momento más que en el presente. Evidentemente, el punto 4 es uno de los más importantes, el que yo les decía. Se asume un carácter absurdo del mundo. Ese absurdo quizás está más claro en el mito de Sísifo. Generalmente el ser humano ha renegado muchas cosas en la vida. Ha renegado la tragedia, según Nietzsche, pero también ha tratado de crear bajo cualquier circunstancia un sentido último. El cristianismo ha creado un sentido de la existencia, ¿no? El sentido está en Dios, en el paraíso. Actuamos bien porque hay algo hacia donde vamos. Al ser humano le es profundamente difícil concebir la vida sin un principio que lo guíe. Bueno, el absurdo precisamente tiene que ver con una existencia que nos es dada sin ningún objetivo, ¿verdad? Yo les planteaba a ustedes el caso del mito de Sísifo. En el mito de Sísifo, Albert Camus, Sísifo está obligado eternamente a subir una roca por una pendiente. Cuando esa roca llega arriba, la roca va a caer de nuevo hacia abajo y Sísifo vuelve otra vez y vuelve a subir. La roca sabiendo que va a volver a pasar exactamente lo mismo. Bueno, a eso se refiere el absurdo. Un absurdo es una especie, es algo disparatado, algo inverosímil.
Ante eso que es inverosímil, ante eso que es disparatado, yo me lleno de pesimismo y de angustia, porque yo no tengo el control de las cosas. Yo no puedo definir qué va a pasar en el futuro, efectivamente. La libertad, precisamente, pero tengo la posibilidad de volver a subir la roca. Ese absurdo de la existencia, ese no saber hacia dónde voy precisamente, me causa a mí varias reacciones. Me causa a mí, dice Sartre, me causa náusea, la existencia causa esa sensación de náusea. Angustia, pesimismo, etcétera, etcétera. Y por último, el ser humano es su situación, a partir de los nexos que establece con los otros. Sartre también tiene una frase en una de sus obras teatrales que define como que los otros son el infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que estamos en contacto con el otro también trata de restringir nuestra libertad. Y lo que voy a decir puede sonar gracioso, pero en parte lo es y en parte no. Traten de ustedes de imaginarse cuando están casados. El otro, su pareja, de alguna u otra forma trata de limitar. Es mentira aquella idea de que ustedes hacen lo que quieren hacer todo el tiempo. El otro viene para imponernos a nosotros límites, porque en el fondo está en juego el poder. Sí, los otros también me interpretan, me interpelan constantemente, marcan el límite de lo que yo soy, ¿verdad? La sociedad no se forja sin la creación y sin los límites que el otro impone. Por eso Sartre es muy enfático en decir que los otros son el infierno también, ¿no? Los otros de alguna forma están hechos ahí para dañarme, para criticarme, para disponerme, para imponerme también sus ideales, sus conceptos, sus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? El otro se marca en la relación entre padre y madre, entre compañero de trabajo, entre hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que Sartre se refiere con que el ser humano es su situación, que se establece en nexos con el otro. Como dijimos anteriormente, en Sartre está el compromiso con, la idea central está en el compromiso con la libertad. El tema central de Sartre es la libertad, pero aún más la responsabilidad que se desprende de esto. De la libertad se genera una responsabilidad. Voy a tratar de explicar así. La angustia es algo muy pasajero, porque la angustia se genera cuando nosotros tenemos que tomar una decisión sobre algo que no sabemos qué va a pasar. Y generalmente nos encontramos en posiciones como estas. Tenemos que elegir, no sé, si dejamos a una novia por otra, o si dejamos una relación, si la abandonamos, si abandonamos la carrera o no, si dejamos ese trabajo o no. En el momento en que tengo yo que tomar la decisión, sobreviene una especie de angustia, pero la angustia es momentánea, porque desaparece en el momento en que yo tomo la decisión. La angustia se genera, por lo tanto, ante la incertidumbre de lo que viene en el futuro. La angustia está presente en todo momento, ¿no? Y por eso, puesto que esa angustia se genera a partir de la libertad, y también porque nosotros sabemos que a partir de esa libertad se genera una responsabilidad. Si yo voy a tomar la libertad de decidir dejar mi trabajo o dejar el novio o la novia, yo tengo que asumir las consecuencias que se desprenden de eso. Es decir, detrás de una acción libre también hay una acción responsable. Hay una responsabilidad que se desprende de aquello. No podemos asumir la libertad sin responsabilidad. Y donde hay responsabilidad también estoy asumiendo un compromiso. ¿Ok?
Por eso dice Sartre, el ser humano cuando está en la vida, cuando se vuelve un adulto, cuando elige por ser humano, se siente como si se estuviera arrojado. Traten ustedes de imaginar, ser menor de edad en el sentido kantiano es bueno, porque el adulto me elige a mí, elige lo que yo quiero. Y no asumo yo responsabilidad. Ser niño es muy cómodo. Ser adulto es una situación muy difícil. Sartre lo define como un estar arrojado hacia la vida. ¿Por qué? Porque yo me siento totalmente abandonado. Cuando uno siente angustia es porque la responsabilidad es de uno, ¿sí? No es de nadie más. Yo soy responsable de todo lo que hago y yo me constituyo a mí mismo como proyecto. Quien es responsable de lo que pasa soy yo, efectivamente. Ninguno puede extrañar escudos convincentes en estos Sartre muy radical. Para Sartre, si bien la libertad humana es el fundamento de todos los valores y es lo que constituye al propio ser humano como tal, la libertad radical, dice Sartre, y es radical porque todos estamos condenados a elegir. Nadie puede no elegir. Aún cuando usted elige no decidir, ¿sí? Usted está eligiendo. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted va a ir a las elecciones nacionales. Usted decide no ir a votar. Pero cuando usted no va a votar, es decir, usted elige no elegir, usted también está eligiendo, está tomando una posición. Para Sartre, la libertad es radical. Y si usted decide no ir a votar, también una responsabilidad cuando yo no voto, cuando yo no elijo. Para Sartre, aún estando yo encañonado con una pistola en la cabeza, yo puedo elegir entre la vida o no la vida. ¿Sí? Generalmente siempre tengo yo una opción. La libertad es radical en ese sentido. Y como dijimos anteriormente, la libertad se revela como angustia, precisamente como eso que veníamos diciendo, como esa imposibilidad de saber yo qué va a pasar y esa sensación de angustia que me sobreviene. Sentimiento que revela el compromiso de crearse uno sus propias normas y valores. Vuelvo al tema de la responsabilidad. Sartre y el existencialismo está muy preocupado de cómo nosotros vamos a crear y de cómo nosotros nos vamos a crear a nosotros mismos y otorgarle al ser humano la responsabilidad sobre la humanidad y sobre lo que nosotros hagamos en eso. Sartre está muy preocupado en ese sentido de devolverle la responsabilidad del ser humano no a los gobiernos, sino propiamente al ser humano. Y contrario a la libertad, existe una categoría que en Sartre se llama la mala fe. Mala fe significa buscar pretextos, autocomplacerse, es un mecanismo de evasión de la responsabilidad. La mala fe es una operación que generalmente Sartre le llama autoengaño, porque consiste en asumirme yo como si fuera un ser humano sin libertad. Y si yo no tengo libertad, no tengo responsabilidad. Yo no fui, profe, eso no, o sea, profe, yo es que no pude entregar la tarea porque se la comió el perro, fue la computadora. Es que usted me provoca a mí que yo actúe violentamente. Vean que el mecanismo de responsabilidad consiste en echarle la culpa a los otros. Quien actúa de mala fe, dice Sartre, está renunciando a tomar las riendas de la vida para refugiarse en la trascendencia. ¿Sí? ¿Qué significa trascendencia? Sartre es un filósofo creyente, es un filósofo ateo, y ve, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que Dios lo quiso de esa forma, ¿sí? Dios es el que me dijo que lo hiciera. Dios, el diablo fue el que se le metió en la cabeza y por eso esa persona. Todas estas actitudes de asumirme yo sin libertad, de un destino que me orienta a mí, de una fuerza superior que me orienta a mí, Sartre las denomina como actitudes de mala fe. La mala fe, ya dijimos, es un mecanismo de acción de la responsabilidad que trata de anular mediante ficciones la libertad humana. Hay muchos mecanismos de evasión de la responsabilidad, de mala fe. Sin embargo, Sartre dice, la mala fe es un autoengaño, es una
es un artilugio, si se quiere, porque yo no puedo quitarme mi libertad, mediante el cual yo quiero asumirme como, desde el punto de vista kantiano, un menor de edad, una persona sin posibilidad de decisión. ¿Sí? Yo quiero responsabilizar a los otros. Yo quiero que la responsabilidad no sea mía. Dice, contrario a la mala fe, se sobrepone la autenticidad, que es la aceptación de mi libertad incondicional. Y en parte con esa libertad también hay que entender viene la angustia. Evidentemente, quien no elige no siente angustia, quien no elige no tiene responsabilidad, pero ese es el menor de edad desde el punto de vista kantiano. Ya dijimos, qué lindo es ser niño, pero dice Kant, nosotros no podemos ser niños eternos. Y Sartre reafirma, ser auténtico significa asumir el compromiso con mi libertad, asumir las riendas de esa libertad, ¿verdad? Y también asumir la responsabilidad. Y cuando yo asumo esa libertad y ese compromiso de ser lo que yo soy, de hacer, de estar cambiando, de hacerme y rehacerme, dice Kant, se rehuye aquello que la Segunda Guerra Mundial había, digamos, casi que logrado, que era objetivizar al ser humano. Si somos auténticos, si abandonamos la mala fe, si acogemos la libertad aún entendiendo que esa libertad nos conduce a una especie de absurdo, nunca más, desde el punto de vista sartreano, volveremos a ser objetos. ¿Sí? El objeto es una cosa, el objeto no decide, el ser humano no, el ser humano está por encima de esa objetivización. Ok, con esto hemos terminado los capítulos 13 y 14 del libro Ética y Política. Mi nombre es Tobías Murillo y agradezco mucho su atención en todo este momento de la lección. Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que haya sido de provecho esta clase. Nos vemos.